Judith me consulta, ahí Judith me consultaba, Mariana, normalmente 7:10 comenzamos nosotras, ¿te parece aguardar ese Sí. horario? Sí, yo diría que esperemos un ratito. Yo, por ejemplo, intenté y tardé bastante en entrar. Puede ser mi internet también, no digo que no, pero por ahí para darles tiempo que pueden ingresar todos. Bárbaro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Karina, buenas tardes. Buenas tardes. La idea mía es como, bueno, a ver, este es un encuentro de dos espacios. Me gustaría por ahí, porque no todos me conocen a mí, y también como para facilitar el intercambio y el conocimiento entre los colegas que forman parte de ambos espacios en forma separada o individualmente hablando. Por ahí, María Rosa, si te parece, cuando vos dispongas, o sea, no hay inconvenientes con el tiempo, o sea, esto más de acuerdo a las costumbres y usos de ustedes, y por ahí hacer una presentación conjunta de este encuentro. Me gustaría que compartas conmigo una presentación conjunta, que digamos algo. ¿Querés? Dale, sí, sí. Bueno, gracias. Si yo esperemos, diría que esperemos 2 minutitos más y ya arrancamos. Hola Ariel, ahí te estamos leyendo que estás sin cámara por el momento. Bueno, sabemos que estás. Cuando puedas, te veremos. Él va caminando. Te creemos, no hace falta. Hasta ahora sí. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo siempre me apago la cámara porque supongo que así mejora las posibilidades de comunicación. Nada más que por eso, no es para hacer como que estoy e irme a hacer otra cosa. No, por favor. Así que bueno. Pero si hace falta la vuelvo a apagar, si es que se escucha mal o qué sé yo. Por Con ahora Hernán se hemos escucha bien, así que... compartido tardes de PYME. ¿Cómo anda esta comisión PYME, Hernán? ¿Bien? No, la verdad que estos 2 últimos años han sido muy, muy difíciles y ha decaído mucho ¿cómo se llama? La participación de cuando venías, así que no he logrado durante mi presidencia el compromiso de los demás y al contrario me considero como una especie de expulsor de miembros, así que... Ay, no digas eso. Sí, la verdad que me fue muy mal pero bueno, ya ahora, gracias a Dios, es la última reunión en diciembre y vamos a tener elección de autoridades y bueno, ahí me voy a borrar porque la verdad que fue muy triste para mí, ¿no? No haber conseguido una masa crítica importante. Bueno, pero es un contexto que al menos, bueno, la comisión de licenciado, Mari, vos corregime, pero nos pasó también. No hay continuidad. Bueno, Judith con el grupo de trabajo también me ha comentado lo mismo. Somos los que estamos, nada más. No, falta Marcelo Lleno. Sí, yo creo que la virtualidad en algunas comisiones lo que hizo fue ayudar a que haya más personas que se sumen. Creo que en nuestro caso no. Sí. No, en la de jóvenes quedó muy marcado eso, me parece, que se sumaron más, por lo que me decían los chicos. Y así todo querían la presencialidad, porque bueno, ellos necesitan, quieren compartir el espacio, digamos, valoran eso. Pero bueno.
nos iremos sumando. Pero siempre fue muy valioso tu aporte, no te quedes, Hernán, con eso, con esa Sí, sensación. sí, pero el hecho está bien, o sea, siempre uno piensa, yo lo pude haber hecho mejor. Y la verdad que no sé qué tendría que haber hecho para motivar a la gente a participar. Y bueno, no encontré la manera. Y bueno, en ese sentido me quedo como con una deuda. Y en la parte de lo que voy a decir, mis aportes, yo creo que incluso fueron demasiados, porque yo también participé de muchas reuniones dando alguna presentación, porque me daba la impresión de que nadie quería presentar ningún tema. Entonces también llegó un punto de decir, ¿esto le interesa a alguien o estoy hablando solo porque nadie quiere presentar La un página tema? es Teniendo, se llama. ¿Cómo se llama? Entonces, Teniendo. pero bueno, qué sé yo. Bueno, arriba el ánimo. Esperemos un mejor año para todas las comisiones, que todos nosotros, Esperemos. conozco a la mayoría de los aquí presentes y sé que hacemos las cosas con ganas por nuestras profesiones, así que esperemos un año más motivado para todos. El tiempo Esperemos. también el tiempo Sí, es un factor importante. sí. Pero bueno, presidentas, ustedes Bueno. dirán si quieren que Bueno, arranquemos. Esperamos Sí. un poquito. corresponde que comience Mariana. Bueno, es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Vamos, un dicho muy, muy común. Bueno, en este día, por suerte, también podemos seguir haciendo estas reuniones conjuntas que siempre creo que agregan valor y generan una sinergia entre todos. También escuchándote, Hernán, creo que también sirve mucho el apoyo de las otras comisiones, porque creo que estamos todos en la misma. Todos los que estamos acá buscamos un poco compartir conocimiento, compartir experiencias y generar siempre un valor agregado. Bueno, y hoy particularmente, María Laura, la licenciada María Laura, lo que nos trae es el tema por qué es necesario el compliance en la organización, específicamente. Y bueno, y creo que es importante también con la comisión, con el conjunto, con las otras comisiones, para poder desarrollar este tema y verlo desde el lado de las distintas profesiones también, cómo se relacionan. Creo que no quiero espolear nada que vayas a decir, pero un poco cómo se relacionan y cómo podemos generar sinergia trabajando en conjunto. Muchísimas gracias, María Laura, por No, estar por hoy favor, compartiendo. un placer. Gracias a todos por estar en esta tarde también compartiendo con nosotros. Te cedo la palabra, Judith, si quieres presentar también. Bueno, para aquellos colegas que no me conocen, soy Judith Bulián, coordino lo que es hasta ahora, quizás tengamos perspectivas de que ya en el próximo ciclo podamos estar conformados como comisión técnica, haber trascendido el rango de comisión técnica, pero particularmente yo vengo en representación y parte de los asistentes, entre ellos los colegas Ariel Jiménez y también la colega Karina Simili y Sebastián Rabinovich, quienes me acompañan, de lo que es el grupo de trabajo en delitos económicos, transparencia y compliance, que es, digamos, de los grupos técnicos del Consejo, uno de los más nuevos, uno de los más recientes, no es el único, porque hay otros también de creación incipiente, y que nos dedicamos, bueno, justamente a abordar todas las temáticas que tienen que ver con los delitos económicos, en particular todo lo que tiene que ver con prevención de lavado, específicamente, no desde otro arco más grande, sino específicamente, y los delitos de corrupción, que son delitos económicos. A partir de allí, bueno, una manera de temperar estos riesgos que utilizan, o un instrumento utilizado por las organizaciones o por las empresas, es a través de lo que son el diseño de los programas de compliance. Y
abordando la temática del compliance, junto con María Laura Avanzo, que además es mi socia y es mía personal, nos empezamos cuando uno se entromete, empieza a investigar ese universo del compliance, empieza a ver que es un universo básicamente que hay que entenderlo de carácter interdisciplinario. O sea, con una sola profesión no va a alcanzar, no va a ser suficiente. Al contrario, el sesgarlo bajo un solo enfoque, una sola interpretación técnica, podría inclusive hasta generar restricciones o limitaciones en el diseño de este tipo y en el entendimiento de cómo funciona un programa de compliance. Es realmente un universo interdisciplinario. Y en ese aspecto, si bien también puede ser, es completamente apto para ser compartido y muchas veces necesario con otras profesiones liberales, tales como los profesionales del derecho, los profesionales de ciencias económicas tenemos que tener muy en claro que tenemos arte y parte y que realmente nuestra intervención, nuestra mirada y nuestro desempeño profesional es necesario y agrega mucho valor. Y en ese universo de profesionales de ciencias económicas, las distintas competencias y las distintas actuaciones. Tanto a nivel, hay muchas áreas que deben ser abordados a través de lo que es el conocimiento más relacionado con técnicas contables o técnicas de auditoría, y hay muchísimas áreas que son muy necesarias, muy primordiales del compliance. Hay que gestionar recursos humanos, hay que gestionar estrategia, iniciativas de comunicación, ¿sí? Mapear procesos, y todo ello también hace que sea muy necesario la aportación de los licenciados en administración. Así que bueno, dentro de este mix que descubrimos, o que nos estamos, más que descubriendo, lo estamos descubriendo nosotras, por eso se los queremos mostrar un ratito, la invité a María Laura para que podamos realizar esta actividad conjunta. Así que bueno, de eso se trata. Por eso el espacio conjunto de hoy, y bueno, que creo que va a salir bonito. Gracias a todos los que pudieron venir. Bien, bueno, buenas tardes. Gracias a todos los presentes, gracias Mariana, gracias Judith. Bueno, tal cual así expresan ellas, yo soy licenciada en Administración, formo parte de la Comisión de Licenciado en Administración, que todo el año ha estado enfocado en trabajar con distintas comisiones. La semana pasada estuvimos trabajando con la Comisión de Conflictos, la anterior con el de Cooperativas, o sea, realmente estamos convencidos de la importancia, de la utilidad del trabajo interdisciplinario, y bueno, y como comentaba Judith, nosotras somos socias de nuestra consultora, somos amigas, trabajamos, nos complementamos muy bien en este sentido, que entendemos la competencia de cada una y nos sumamos, y bueno, y surgió esta invitación de ella para poder ocupar estos próximos minutos que vamos a compartir, intentando ver la mirada compartida, ¿sí? Aquello que podemos sumar cada uno de nosotros. Voy a compartir, a ver, ustedes me dirán si están viendo. Vamos a dejarlo más grande. ¿Se está visualizando la presentación? Sí, perfecto. Bien. Bueno, como decían las chicas, compliance es el tema que nos trae. La pregunta disparadora que quisimos hacer es justamente intentar responder el por qué es necesario en nuestra organización, ¿sí? Más allá de entender lo que es el compliance en sí, entender el por qué en nuestra organización, en mi organización, por qué hacerme esa pregunta y comenzar a trabajar en función a ello. En base a lo que venimos hablando, ¿sí? Recién las chicas, yo, esta cuestión del trabajo interdisciplinario, antes de iniciar, pido disculpas cuando haga comentarios de conceptos quizás muy conocidos por los contadores, y en otros casos, conceptos quizás muy conocidos por los licenciados, pero la idea es volcar algunos conceptos que todos sepamos que todos estamos en una misma sintonía, como para poder hacer este análisis conjunto y al final poder compartir, ¿sí? Así que en un caso o en el otro va a haber oportunidades que van a tener conceptos por demás desconocidos, pero con este objetivo.
Bien, las chicas ya me presentaron, muchos de ustedes me conocen, yo soy María Laura Davanzo, soy licenciada en Administración, soy profesora en la UNR, codirijo con Judith la consultora de A2, participo de investigaciones en distintos institutos, aquí veo a Graciela, que con ella participo en el IATA. Muy buenas tardes, Graciela. Así que bueno, más allá de las presentaciones, vamos a comenzar. Bien, mi pregunta disparadora era, ¿por qué el compliance en tu organización? ¿Sí? La intención es que ese tú se convierta en mí, que genere curiosidad y que cada uno de ustedes lo vayan analizando, ¿sí? hacia adentro. Vamos a aclarar, ¿sí? o iniciar este encuentro, ya que estamos hablando de compliance. Bueno, ¿qué significa compliance? Literalmente significa cumplimiento, ¿sí? Viene obviamente de la lengua inglesa, el verbo es to comply, y fíjense en que lo que me habla es de actuar en conformidad con. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver en conformidad con qué. Pero me está hablando de un cumplimiento, ¿sí? De actuar en conformidad, en principio, con ciertas reglas, con ciertos reglamentos, con ciertos procedimientos, con ciertos mandatos. Perdón que miré si era una pregunta, Valeria está saludando, miré el chat. Muy buenas tardes, Valeria. Bien, si compliance significa entonces actuar en conformidad, el programa de compliance, por lo tanto, nos dará esa estructura, el conjunto de distintas estructuras organizativas que nos ayude a generar ese cumplimiento. ¿Sí? Estábamos hablando de actuar en conformidad con. Ese marco nos los va a dar justamente las estructuras que tengamos dentro de nuestras organizaciones. Por eso es muy importante diseñar ese conjunto de estructura de acuerdo a cada una de las organizaciones, ¿sí? En forma realmente planificada, organizada, analizar los contextos generales, específicos, establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo, y una vez realizado, ¿sí? todo este proceso inicial de cualquier análisis estratégico, pensar en la estructura organizativa adecuada, no solo para llegar a cumplir con ese objetivo, con esa estrategia, sino aquella estructura organizativa que nos permita dar cumplimiento, ¿sí? Actuar en conformidad con ciertas reglas, ciertas normas que ahora vamos a ir avanzando para analizar en función a qué se refiere. Pero bien, esa estructura entonces de la cual nos habla el programa de compliance, que va a ser diseñada en función a eso, y que tendrá que ser muy cuidadosamente implementada, ¿sí? Aquí queda muy claro a todos los que apliquemos procesos, que la etapa de implementación claramente es la más importante de todas. Yo pude haber hecho un excelente análisis, pude haber generado un excelente conjunto de herramientas, de estructuras, que si cuando lo implemento, lo llevo a la práctica, eso no fue comunicado correctamente, no fue aceptado por ese grupo de personas que realmente lo lleva a la práctica, de nada sirve el trabajo anterior, ¿sí? Entonces, el programa de compliance no solamente, como cualquier otro programa que implementemos, no solamente va a necesitar de una estructura, ¿sí? De un diseño de estructura acorde, sino de una implementación cuidadosa, ¿sí? Por eso después cuando avancemos vamos a ver que lo que tiene que ver con capacitación tiene un papel fundamental, ¿sí? Tengo que capacitar en relación al compliance, en relación a integridad, una cultura de integridad, todos temas que ahora vamos a estar trabajando, para que esa implementación nos permita en definitiva actuar acorde a esas normas, ¿sí? Actuar en cumplimiento o en conformidad con. Ese conjunto de estructura organizativa que voy a diseñar, que voy a implementar, ese programa del compliance, va acompañado de un conjunto de acciones, ¿sí? Ese conjunto de acciones es lo que denominamos el programa de integridad. El programa de integridad lo que nos va a permitir, ¿sí? Con esas acciones, esos procedimientos que vayamos diseñando e implementando,
lo que nos va a permitir es promocionar la integridad, el control, la supervisión. Y lo que va a estar orientado todo ello, tanto el conjunto de estructuras, su implementación, como todos estos mecanismos en promoción a la integridad y al control, es prevenir, detectar y corregir. Dice nuestro artículo, ahí debajo está la fuente, el artículo 22 de la ley 27.401, irregularidades y actos ilícitos de corrupción. ¿Sí? Y acá empezamos a abrir. El actuar en conformidad con qué? ¿Con qué reglas? Con todas aquellas que nos permitan entonces prevenir. Si no lo logramos prevenir, detectar. Y si lo logramos detectar, corregir aquellas irregularidades que encontremos en nuestra organización. ¿Sí? Irregularidades o actos ilícitos referidos a la corrupción. Allí apunta el compliance. Entonces, si hablamos de irregularidades o actos ilícitos de corrupción, preguntémonos qué entendemos en este contexto por corrupción. Claramente, digamos, la definición que más se adapta en este sentido es entender a la corrupción como un abuso de poder para obtener un beneficio. Abuso del poder que yo tengo para obtener un beneficio. Si nos vamos a la Real Academia Española, que es la definición que ustedes tienen allí debajo, me habla que ese abuso de poder va a estar dado por comportamientos que tienen que ver con el soborno, con ofrecimiento de promesas, o sea, quien ostente algún cargo, dice, hasta este momento no estamos ingresando en compliance en sí, ¿sí? Lo que nos dice la Real Academia Española, cargos públicos o personas privadas. Después vamos a ver que ahí se refiere a la interrelación en específico, ¿sí? De dos actores. Pero bien, lo que nos queda claro entonces, ¿qué entendemos por corrupción? Un abuso de poder, en beneficio de una de las partes. Entonces, todo ese conjunto de estructura, todo ese actuar en conformidad con, tiene que ver con evitar justamente esto, el abuso de poder. Actos ilícitos. ¿Y por qué? ¿Por qué surge todo este movimiento a nivel mundial? ¿Por qué en nuestro país, ahora vamos a ver más adelante, surge esta ley que yo mencioné recién? ¿Por qué del compliance en mi organización? ¿Sí? Un poco nos ponemos como los chicos a responder todos los por qué. Bien, claramente, a ver, hay muchos efectos negativos de la corrupción, que tanto ustedes como yo conocemos, ¿sí? Cómo altera los mercados, cómo reduce la eficiencia económica, cómo hace que nuestro país pierda confiabilidad ante posibles inversores. Bien, podemos quedarnos aquí toda la tarde enumerando cuestiones, efectos negativos de la corrupción y por qué la debemos combatir. Ahora, si llevamos este por qué combatirla, ¿sí? El por qué aplicar el compliance en mi organización, fíjense en lo que compartimos ayer en el pie. O sea, la corrupción termina generando un costo extra a mi propia organización, en la operatoria de mi propia organización. Ese 10% que está ahí, que les compartimos ahí, surge de una encuesta que se hizo a nivel mundial, que surge justamente este dato, que aproximadamente todos los costos asociados a corromper, en promedio hay un 10% que se le suma al costo del negocio, un costo financiero extra al costo del negocio. Sí, insisto, si más allá de todos los beneficios negativos de la corrupción los llevamos a nuestra organización, podemos hablar en promedio de ese incremento en nuestro costo financiero. Eso que ustedes ven allí surge de una organización que se llama Transparencia Internacional. En ese mapa lo que se ve desde 0 a 100, 0 es la situación más negativa, ¿no es cierto? Lo que hace Transparencia Internacional es analizar, nos brinda en realidad un índice de percepción de la corrupción en el sector público.
Esto que ustedes ven allí surge del análisis hecho en el 2020, donde se analizó 180 países. Bueno, los colores hablan por sí solos, ¿sí? Cómo estamos nosotros, nuestro país ubicado. Si salimos del índice, ¿sí? Hablamos de los puestos de estos 180 países. Argentina en ese momento, en el año 2020, estaba en el puesto 78 de 180, ¿sí? Y estamos hablando de vecinos como Uruguay, como Chile, que aquí me lo dejan anotado para compartir. Uruguay está en el puesto 21, Chile en el puesto 25, o sea, tenemos vecinos con problemas de corrupción mucho menores a nosotros, no nos estamos yendo, no nos estamos nombrando a países ejemplares, ¿sí? Esos países que normalmente uno nombra como modelo a seguir. Claramente el porqué del combate es, bueno, realmente la situación en la que estamos, más allá de todo esto que estábamos hablando antes, y de cómo afecta a nuestra organización. Hay un contexto hoy, como les expresamos allí, de múltiples riesgos a nivel global. Obviamente que la globalización aporta, digamos, suma a estos riesgos, y todo eso en realidad hace que hoy las empresas deseen desarrollar modelos de prevención, ¿sí? Modelos de control, y ahí también la importancia del compliance. Si ustedes recuerdan lo que decíamos antes, las funciones era prevenir, detectar y corregir. Bueno, claramente, si estamos en una situación donde el contexto a nivel mundial nos implica mayores riesgos, es de esperar, ¿sí?, que nuestras organizaciones cada vez más deseen buscar, implementar modelos justamente que busquen prevenir y controlar conductas contrarias a las buenas costumbres, digamos, conductas corruptas, que impliquen delitos de este orden. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos... Consulta, María Laura. A ver, sí. ¿podés volver al anterior? ¿No hay ningún amarillo? De 100, aparentemente no, el No. 100% no. No hay ninguno tampoco. Está bien. No. No, a ver, países ideal, digamos, el ideal tampoco existe, ¿no? En este caso o en este tema tampoco. Pero bueno, lo importante es nuestro color, ¿sí? Arrancar por nuestro contexto, nuestro entorno, que bueno, no me tengo que expresar en el sentido de eso. Todos nosotros vemos las noticias diarias, todo lo que sucede, ¿sí? Como vemos, bueno, según donde vivamos cada uno, pero edificios, hospitales que se comienzan a hacer y nunca se terminan, actos de corrupción, hay grandes ejemplos, lamentablemente. Entonces, ¿qué persigue el compliance? Dentro de la organización, ¿sí? Nos estamos intentando responder eso. ¿Por qué el compliance o por qué la necesidad de compliance en mi organización? Bueno, claramente el aplicar un programa de compliance que tenga la estructura determinada de ese fin, que sea correctamente implementado, que busque evitar, o en su defecto, si no lo pudo evitar, detectar y corregir, claramente lo que busca es evitarle perjuicio al ente, a la organización. Perjuicios que van a estar derivados de ese incumplimiento. ¿Sí? Hablábamos de cumplir con. Bueno, aquí claramente se estaría dando algún incumplimiento. ¿Qué puede ocasionar? Ahora cuando avancemos vamos a ver que puede ocasionar distintas pérdidas, materiales e inmateriales, e incluso la desaparición de la organización. ¿Sí? Ahora cuando avancemos y hablemos de responsabilidad penal de las organizaciones, un juez podría llegar, ¿sí?, a dictaminar el fin de una organización por alguno de estos delitos. Pero bueno, creo que a grandes rasgos, en forma de sintetizar qué es lo que persigue o por qué necesitamos un programa de compliance en nuestra organización, viene de la mano de esto, ¿sí?, de lo que venimos hablando hasta este momento. En función a lo que les mencionaba recién, ¿sí?, y que incluso en un artículo ya lo utilizamos, del
las normativas, ¿sí? De las leyes a nivel mundial, hubo una dirección desde hace unos años atrás en atribuir responsabilidad legal a las personas de existencia ideal, ¿sí? A la organización. Era habitual, ¿sí? Es tradicional que sí haya códigos penales que le incurran, digamos, atribuyan delitos penales a las personas humanas. Bueno, desde hace un tiempo atrás, esa responsabilidad, por distintas leyes en distintos países, es atribuible a las personas de existencia ideal, ¿sí? Ahora las organizaciones que incurran en estos tipos de actos, que quede en evidencia, ¿sí? Que hay efectos que son lesivos para la sociedad en sí, son penadas. Y nuestro país, gracias a Dios, si bien las organizaciones vienen siendo condenadas por distintos delitos penales, no por actos de corrupción. Recién con esta ley que antes mencionábamos, la 27.401, que bueno, ahí tienen la fecha en que fue publicada en el boletín oficial y la fecha en que entró en vigencia, ahora sí se sancionan delitos de corrupción cometidos por personas jurídicas, cometidos por nuestra organización. ¿Sí? Allí también, insisto, respondemos el porqué de la importancia de tener el programa de compliance. El tener un programa de compliance bien constituido, ¿sí? Con estructura diseñada como hablamos, implementado como hablamos, como venimos analizando, implica, y más adelante lo vamos a hablar, implica un escudo de protección. ¿Sí? Si sucede un hecho, bueno, yo estoy demostrando que hice todo lo posible como organización para que eso no ocurra. No lo pude evitar, pero hice todo lo posible. Es importante tener en mi organización desarrollado ese programa de compliance. Y fíjense en lo que está, lo que les remarqué ahí. Habla de delitos de corrupción cometidos por personas jurídicas en ejercicio de sus interacciones con el sector público. ¿Sí? Esto que yo les mencionaba antes, cuando hablábamos de qué entender por corrupción y lo que definía la Real Academia Española, bueno, en nuestra ley, en Argentina, los actos, ¿sí? Que van a ser sancionados, los delitos de corrupción que van a ser sancionados son los que cometa la organización en interacción con el sector público, con un ministerio, ¿sí? Antiinspecciones. Normalmente nosotros pensamos licitaciones de obras públicas, pero no, pensémonos en lo cotidiano. Ministerio de Trabajo, una inspección, ¿sí? Cualquier tipo de interacción con el sector público. Esa extensión de responsabilidad que va a tener la organización, fíjense en que les habla que es directa o indirecta. Intervenga o no el nombre de la organización. ¿Sí? Siempre que se demuestre que hubo un beneficio, ¿sí? O una aceptación, una ratificación tácita de la organización. Fíjense en cómo se extiende la responsabilidad, que incluso en caso de fusiones, ¿sí? De modificaciones societarias, esa responsabilidad se entiende, esa responsabilidad penal se entiende sucesiva. Fíjense si no es importante entonces desarrollar un programa de compliance a medida de nuestra organización, ¿sí? En función de las interacciones propias que por la actividad que desarrolle nuestra organización tenga con el sector público. En manos, o en relación a esto que estábamos hablando, la ley, esta ley que les hablaba recién, plantea una serie de elementos que ese programa de integridad debe tener. ¿Sí? Ese programa de integridad del que venimos hablando debe tener. Esos tres que ustedes ven marcado ahí, son los tres obligatorios. ¿Sí? Fíjense en que habla de código de ética, habla de capacitación, y habla, ¿sí? el que habla allí en el lugar central, de integridad de procedimientos licitatorios, en realidad habla de esto que mencionábamos recién, las interacciones que mi organización puede tener con el sector público. Plantea estos tres como obligatorios, por supuesto que
un programa de integridad trabajado a medida de cada organización requiere de los otros elementos también. Código de ética, creo que a grandes rasgos todos nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Un código donde quede claramente expreso aquellos comportamientos, aquellas conductas aceptadas o no por la organización, ¿sí? Las sanciones de actuar por fuera de esa conducta. Es importante que esa decisión esté volcada o expresada, ¿sí? Desde la cúpula de esa organización, que desde allí hacia abajo se vuelque esa intención de buenas prácticas. La capacitación, fíjense en la importancia. ¿Capacitación en qué? Obviamente, en programa de integridad. Capacitar a mis colaboradores, capacitar a los miembros de la organización. ¿Qué es de esta ley? ¿De qué me están hablando? ¿Qué responsabilidad tiene mi organización? ¿Cómo puede ser afectada? ¿Cómo influye mi actividad? ¿Por qué se me puede penar? ¿Por qué no? ¿Qué comportamientos la organización avala? ¿Cuáles no? Fíjense en la importancia de generar una cultura fuerte, ¿sí? En relación a la integridad de esa organización. Recuerden que nosotros, los profesionales de ciencias económicas, hablamos de cultura fuerte cuando justamente esos valores, esos principios, ¿sí? en este caso, referido a evitar, a prevenir este tipo de delitos, son compartidos. Nosotros hablamos de una cultura fuerte cuando esos principios son compartidos. Y qué más importante que capacitar a mi personal para estar compartiendo esos principios, ¿sí? Claramente es un factor primordial. Y en relación a la interrelación, ¿sí? a este elemento que habla de la integridad y la interrelación, ahí entra a jugar un papel fundamental esto que veníamos hablando de un conjunto de estructura a medida. O sea, depende de mi actividad, depende de la interrelación que yo tenga con distintos actores de ese sector público, del análisis que haga de eso, de los riesgos que encuentre en esas relaciones, ¿cómo puedo yo intentar evitarlo? ¿Sí? Por lo general, una medida puede ser no destinar a una misma persona para todas esas interacciones, ¿sí? Por ejemplo, pero ahí, digamos, es muy importante determinar la interacción de mi organización. Aquí vamos a hablar, me adelanto un poquito, para que me sigan en esto, todo esto que insistimos, la estructura determinada, el análisis propio de mi actividad y de mi empresa, lo que tiende es a evitar lo que se llama un programa de compliance de papel o de cosmética, ¿sí? Tener un programa de compliance porque sí, por cumplimentar algún requisito, pero que no esté convencido de su importancia, de su implementación, que no haya hecho el análisis correspondiente, que no haya hecho este análisis de que estábamos hablando de interrelaciones, que no haya capacitado a mi gente, que no esté el convencimiento desde la cúpula de esa organización. Bueno, ese programa es cosmética, ¿sí? No vamos a lograr ninguno de los objetivos de lo que estábamos hablando. Entonces, lo que plantea con estos tres elementos obligatorios nuestra ley es justamente buscar eso, buscar evitar el programa de papel. Tiene que estar el convencimiento y el deseo de realmente generar una cultura de integridad, una cultura fuerte basada en estos valores. Retomando entonces lo que estábamos hablando al principio de esta charla, de esto que estamos compartiendo, que hablábamos justamente de un conjunto de estructuras, ¿sí? De un desempeño. Aquí hay algunas consideraciones importantes a hacer, ¿sí? Cuando hablamos de estructura organizativa, de una estructura adecuada, fíjense en que tenemos que salir de aquello que entendemos típicamente como la estructura formal, esa línea de responsabilidad-autoridad que tenemos en las organizaciones, por ejemplo, a través de esta herramienta visual que es el organigrama, ¿sí? No está hablando de describir un puesto. Cuando hablamos de estructura organizativa adecuada, va mucho más allá de describir la estructura formal, ¿sí? Me está hablando del diseño de esa organización.
Me está hablando de analizar todo ese entorno, como decíamos antes, de tomar decisiones en función a ello, decisiones estratégicas en función a ello, generar la estructura necesaria para llevar a cabo esa organización según su propio entorno. ¿Sí? Es un análisis más amplio, no es establecer la estructura formal, es tener en cuenta todas las partes interesadas, toda la cadena de valor, que luego vamos a hablar. Y en relación a la cultura de integridad, que recién estábamos mencionando, hablar del código de ética y demás, fíjense que lo que ustedes ven allí en esa primer columna es lo que generalmente entendemos por cultura, ¿sí? Que yo recién se los mencionaba, o sea, los valores, los principios, la forma de hacer las cosas que tiene una organización. Ahora, si nosotros estamos hablando que esa forma de hacer las cosas sea íntegra, ¿qué nos referimos a integridad? El buscar armonía entre lo que realmente yo creo, en lo que estoy convencida, lo que son mis valores, lo que es mi ADN, y lo que llevo a la práctica en las organizaciones, las acciones, las decisiones que tomo todos los días en mi organización. La idea de una cultura de integridad es que esos valores, esos principios, esa forma de hacer las cosas, intente disminuir, reducir esa brecha entre lo que creo y lo que termino haciendo dentro de mi organización. O sea, aquí la cultura de integridad lo que busca es demostrar la importancia, ¿sí? El enorme potencial que tienen las organizaciones de impactar negativa o positivamente en esa sociedad en la que está inserta. Hagan las cosas bien, hagan las cosas mal, esa organización impacta a su comunidad, a su grupo de interés. Entonces, esa cultura de integridad que estamos fomentando a través del programa, ¿sí? Integridad, del compliance, tiene en cuenta esto, ¿sí? Si se quiere, tiene en cuenta lo que hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, lo que hablamos cuando hablamos de considerar al otro. En esos casos, si hablamos de una estructura, ¿sí? Esa estructura que nos habla, una estructura organizativa adecuada, y hablamos realmente de una cultura de integridad, vamos a evitar el programa de papel, el programa de cosmética del que hablábamos antes. Hay que hacer realmente ese análisis a conciencia, ese análisis estratégico. Por lo tanto, si estamos hablando de un análisis estratégico, si estamos hablando de administrar, si estamos hablando de gestionar, hay ciertas claves que podemos tener en cuenta, ¿sí? Considerar, claves justamente para que esos controles sean realmente aplicados, que no sea cosmética, ¿sí? Claves en aquellas organizaciones donde exista el compromiso de fortalecer justamente esta cultura de integridad de la que hablábamos recién. Entonces, en función a ello, vamos a comprender la necesidad de un programa de compliance efectivo en nuestra organización que requiera la concurrencia de ambos factores, de la estructura organizativa adecuada y la cultura de integridad. Sobre todo, y me anticipo a algo que después aquí le quería mostrar, que después lo vamos a profundizar. ¿Por qué uno junto al otro? Porque se complementan. Yo puedo generar una estrategia brillante y la estructura necesaria para esa estrategia, que si la cultura de esa organización no me acompaña, como dijo aquí el maestro Peter Drucker, la cultura no íntegra se come la mejor estrategia que yo pude haber implementado. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos viendo antes, la primer clave para un programa de compliance efectivo es la concurrencia de ambos componentes. Uno sin el otro no llega a esa implementación de la que hablábamos, ese diseño de implementación adecuado del que estábamos hablando al principio de la reunión. Otra de las claves, y que esto lo plantea la propia ley, es diseñar el compliance efectivo a medida, ¿sí? A medida de los riesgos de esa actividad, que está dado, por ejemplo, lo que decíamos antes, por las interacciones, las distintas interacciones que tenga con el sector público, las dimensiones de mi organización y la capacidad económica.
realmente tiene que ser a medida, no tiene que ser algo impuesto, tiene que ser algo analizado estratégicamente. Como hablaba Mariana, como hablaba Judith, bueno, y yo misma cuando iniciamos la charla, requiere indefectiblemente un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Estudiar, abarcar esta situación, este problema, esta realidad de la que hablábamos antes, este plano tan negativo en principio que tiene nuestro país y nuestra sociedad. En cada una de las organizaciones necesitamos estudiarlo desde las distintas competencias propias de cada uno. ¿Sí? Como planteaba antes Judith, quizás el contador tendrá mayores herramientas de auditoría, contable, ¿sí? Nosotros tendremos mayor herramienta de análisis estratégico, de generación de esa estructura adecuada, otras competencias las compartiremos, pero no hay dudas que no se pueda abarcar de otra forma, ¿sí? Que no sea interdisciplinariamente. ¿Sí? No sé si no interrumpí a alguien que escucha a alguien, me pareció. ¿No? Ah, ok. Bien. No, creo que no. Gracias, Mari. Esa es otra clave, ¿sí? Interdisciplina, claramente. El liderazgo. Estamos hablando de una organización que quiere capacitar a su gente, que quiere fomentar una fuerte cultura de integridad. No va a ser cualquier liderazgo apto para estas organizaciones, ¿sí? Necesita un liderazgo basado en ética, en transparencia, un liderazgo, si se quiere, sustentable. De la mano de eso, y de estas 4 claves que les presenté recién, ¿sí? Requiere entonces concurrencia de ambos componentes, que sea a medida de mi organización, un abordaje interdisciplinario y un liderazgo basado en la ética y transparencia. Tenemos que detenernos a pensar que aquel liderazgo, en que normalmente hablábamos, ¿sí? En este cuadro superior que se ve allí, esa es una definición clásica de liderazgo, donde hablábamos que es aquel proceso de influir y motivar. ¿Sí? Cuando hablamos de apoyar a los demás para que trabajen entusiasmadamente, estamos hablando de la motivación. Esas definiciones clásicas de liderazgo nos hablaban de esto, ¿no? Un líder efectivo necesitaba influir y motivar a su gente para cumplir con el objetivo. Bueno, este tipo de organización donde encuentran la necesidad de tener este programa de compliance, este escudo protector, claramente eso no es suficiente. Necesita un liderazgo sustentable, un liderazgo basado en valores, en una influencia por identificación. Yo me identifico con ese líder, con los valores de ese líder, con los valores de esa organización. No es una influencia por poder, ¿sí? Una influencia por la estructura jerárquica. Yo acepto los valores de mi organización, ¿sí? Necesito un liderazgo sustentable basado en eso justamente. Y eso, indirectamente, este liderazgo sustentable, ¿sí? Que se basa en valores que yo comparto, ¿qué hace? Cuida las generaciones presentes y futuras. Por eso estamos hablando de sustentabilidad, del triple impacto económico, social y ambiental, triple resultado, ¿sí? Ese es el estilo de liderazgo efectivo para este tipo de organizaciones. No hay otra forma de llevar a cabo estas organizaciones si realmente queremos un programa de compliance real, no de papel, ¿sí? Perdón. Y lo que va a necesitar esta organización es un modelo integral, ¿sí? Más allá de las funciones básicas de la administración que todos nosotros conocemos, ¿sí? Planificar, organizar, dirigir, controlar, más allá de considerar este enfoque sistémico en el que están las organizaciones, sus partes interesadas, la clave es entender a su gente y a su cultura, ¿sí? Enfocar allí, y tener cuidado con todos aquellos aspectos estructurales que fomenten o que no eviten conductas contrarias a la integridad, ¿sí? Conductas contrarias a evitar esos actos corruptos,
¿sí? El sistema de tecnología, el sistema de información, las estructuras de puesto, los procesos, los controles de procesos, ¿sí? Toda esa estructura que la organización tenga puede facilitar o no comportamientos contrarios a lo que este tipo de organización que quiera aplicar compliance, que quiera aplicar un programa de integridad, desea. Entonces, claramente, el modelo es integral, ¿sí? Debemos comprender todas sus partes y las relaciones de todas sus partes. Y el enfoque sistémico va de la mano de ello, ¿sí? Todos nosotros, como profesionales de ciencias económicas, entendemos que un enfoque sistémico sostiene el pensamiento deductivo, ¿sí? O sea, ir de lo general a lo particular, dentro de nuestras organizaciones. Fíjense si el programa de integridad, si el programa de compliance, no es un enfoque sistémico entonces. Va desde lo general, ¿sí? Va desde ese código de ética, esos valores, hasta el último proceso. Cada acción, cada estructura, ese conjunto de estructuras. Hoy se habla que el compliance es, si se quiere, el enfoque sistémico más detallado de lo que es responsabilidad social empresaria. ¿Sí? El enfoque sistémico más completo en materia de responsabilidad social empresaria. Ser consciente de los impactos, evitarlos, prevenirlos o detectarlos. Y aquí, y en relación a la cultura de integridad, a ver, no por caer en definiciones sencillas, si quieren nos vamos a primer año, al tronco común de nuestras profesiones, donde nos decían la definición de la organización, ¿sí? Un conjunto de personas bajo una estructura determinada para el logro de un objetivo. Bien, clave, conjunto de personas. Ese conjunto de personas y la cultura e integridad de esa organización, que en definitiva es el comportamiento de esas personas, de ese grupo de personas. Entonces ahí está el talón de Aquiles, en la cultura de esa organización, como veníamos hablando, en el comportamiento. O sea, podemos entender, si buscamos el paralelismo con nosotros, con las personas, la organización y las personas, la cultura de esa organización es como si fuese nuestro carácter. ¿Cómo actuamos? Según nuestro carácter, ¿sí? Nos va a marcar el comportamiento. ¿Qué tipo de prácticas tenemos? Buenas, malas prácticas, éticas, inmorales. Y ese comportamiento a la vez va a marcar el estado de ánimo de esa organización. El estado de ánimo en función a cómo actuar, a los comportamientos a cuál tenés, ¿sí? A cómo me relaciono con el contexto. Entonces, claramente lo que hay que trabajar, y por eso hablábamos antes de la cultura de esas organizaciones, es en el carácter de esa organización, el carácter que marque cómo se comporta, la cultura de integridad. Y bueno, y allí les traía lo que me anticipé y les mostré, que claramente es esto, digamos, si no trabajamos allí, el talón de Aquiles está allí, va a ser este programa de compliance, ese programa de integridad va a ser mi escudo protector, si las personas que forman parte de esa organización realmente están convencidos de eso. Por eso la importancia de la decisión desde la cúpula, la comunicación desde la cúpula de esa organización, la capacitación que se da a la gente en función a esto. Y lo que les quería compartir aquí, que es, bueno, Simon Sinek es un autor nacido en Londres, muy joven, si la memoria no me falla, tiene 48, 49 años. Él planteó que normalmente empezamos al revés. ¿Sí? Cuando analizamos nuestra organización, generalmente lo hacemos al revés. Empezamos preguntándonos el qué, cuando tenemos que preguntarnos el por qué. O sea, si yo les pregunto a ustedes, si ustedes les preguntan a sus clientes, ¿qué hacen sus organizaciones? Normalmente, en forma automática, les van a responder qué hacen, qué productos venden, qué productos producen, qué servicios prestan. Ahora, si les preguntan a esas mismas personas cómo lo hacen, si saben cómo lo hacen,
Bueno, allí algunos les van a responder, otros no, otros van a tardar más, otros le van a responder en forma parcial. Ahora, plantea CINEC, y yo estoy de acuerdo en su planteo. Si yo le pregunto a esas mismas personas por qué hacen lo que hacen, por qué venden ese producto, por qué hacen ese producto y no otro, de esa forma y no otra, por qué prestan ese servicio, no sé cuánto nos van a poder responder. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Si consideró a todas las partes interesadas, si tiene realmente este modelo que hablábamos de integración dentro de la organización. Entonces, CINEC plantea esta teoría, ¿sí?, del círculo de oro, y él dice que el porqué, el comenzar respondiéndonos el porqué, en realidad es la razón que nos va a guiar todas las otras acciones. Nos va a guiar en el cómo y en el qué. Estos días atrás estuvimos dando con Judith una capacitación en un programa de empresas, de organizaciones socialmente inteligentes, ¿sí? Y dábamos el ejemplo de las zapatillas. Ay, Judith, ayúdame, se me borró el nombre de las zapatillas de la mente. Las zapatillas Cinca. Cinca. No sé, bueno, si las conocen, su propio eslogan es que nos venden basura. Y uno dice, ¿qué? ¿Me quieren convencer que les compre basura? Claro, pero fíjense en ellos, si no lo conocen, búsquenlo, es muy interesante y son lindos productos. Ellos hicieron este camino. ¿El por qué? Ellos terminan vendiendo zapatillas, o sea, el producto son zapatillas, pero terminaron definiendo que el qué vendían o el qué hacían eran zapatillas, pensando en un propósito. Ellos querían reutilizar residuos, querían ayudar a gente que no podía conseguir empleo en otras organizaciones a que lo tuvieran, querían reciclar cauchos, gomas, o sea, desde el porqué, desde su propósito, pensaron en cómo hacerlo y terminaron definiendo que el qué eran las zapatillas. Si bien este ejemplo es como que es muy claro, cierra muy redondito para usarlo justamente como ejemplo, en nuestras organizaciones, en procesos, en simples procesos, sirve también hacer este verso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos lleva justamente a los valores. Si yo hablo del porqué, yo hablo del propósito, nos lleva a los valores que va a construir esa cultura de integridad. Por eso, bueno, a propósito puse ahí abajo cultura e integridad, como que eso lo firmaba cultura e integridad, porque me parece que estuviera hablando como si fuese una persona la propia cultura, o sea, el por qué es la razón, es la creencia, por qué aplico o por qué es necesario un programa de compliance. Bueno, claramente para evitar esas acciones, prevenirlas o detectarlas en nuestra organización. Fíjense en que incluso se puede adaptar dentro de un programa mayor de un proceso de mejora, porque mejoramos indirectamente todos los procesos de esa organización. Y de la mano de eso, ¿sí?, de pensar cómo nosotros como profesionales de nuestras distintas profesiones contribuimos a esa cultura de integridad en nuestras organizaciones, en nuestras compañías, yo les propongo claramente que pensemos desde el inicio, desde priorizar los modelos según el impacto de nuestra propuesta de valor, ¿sí? Ahí tomando palabras y escuchando a mi socia en determinadas charlas que compartimos, hasta podemos tomar las pruebas de las 5 partes que tienen ustedes los auditores, esa prueba que nos lleva a buscar las cuestiones importantes, las cuestiones materiales, las cuestiones principales de nuestra organización. Pensar en eso, ¿sí?, en el impacto de nuestra propuesta de valor. Utilizar modelos que nos ayuden a generar ese valor y planificar estratégicamente en función a ello, ¿sí?, de la generación de valor. Allí, ¿sí?, como implicancia directa, nos va a dar esta cuestión de sustentabilidad que el propio programa de compliance nos trae. O sea, aquí las claves serían gestión del talento, claramente, por esto que veníamos hablando, que las organizaciones no son más que el grupo de gente que la componen. Entonces, clave la gestión del talento dentro de nuestras organizaciones.
todo el análisis de la cadena de valor. Hoy nuestras cadenas de valor son cada vez más globales. La importancia de prevenir distintos delitos en los que nuestra organización, por responsabilidad extendida quizás, se vea comprometida. Y la importancia de las alianzas que yo puedo generar, ¿sí?, en esa cadena de valor, de cuidar a mi aliado estratégico, de cuidar a mis socios comerciales, de aliarme con gente que comparte esos mismos valores. Uno de los modelos, que muchos de ustedes, me adelanto un poquito, conocerán, es el modelo Canvas. El modelo Canvas, que ahora lo voy a mencionar, claramente nos ayuda, es un modelo donde prioriza el impacto de la propuesta de valor. Uno de los primeros análisis que hace es la propuesta de valor que yo estoy otorgando. Modelos como esos, hay muchos, luego del Canvas surgió el Link, y bueno, y hay otros modelos, nos ayuda a contribuir desde nuestras profesiones en este sentido, ¿sí?, en gestionar el talento, en cuidar la cadena de valor, en generar determinadas alianzas estratégicas. La generación de valor, aquí, bueno, al pie tienen la inecuación, ¿sí?, lo que se llama la inecuación de valor, que seguramente todos conocen, o sea, ir más allá del típico análisis costo-precio, precio-costo. O sea, el valor, la generación de valor que yo hago en la mente de mi cliente, de mi consumidor. Y fíjense en la importancia de actuar íntegramente. Hoy el entorno, el contexto me exige cada vez más. Hoy nuestros clientes, nuestros consumidores, nos siguen eligiendo en función de un análisis que hacen. Sobre todo las nuevas generaciones, eligen a quién comprar, miran cómo actúan esas organizaciones. Si están insertas en algún acto de corrupción, en las redes sociales, si hay alguna noticia que, no sé, que por ejemplo, con problemas con los empleados, alguna foto que contamine nuestro río, que se sobornó por determinada cuestión, o sea, desde lo ambiental, desde el prevenir actos corruptos, hoy nos eligen. ¿Sí? Entonces, la generación de valor viene desde allí. El programa de integridad, con todo lo que ello implica, con este análisis de la estructura, con los mejoramientos de proceso, con esa mirada de modelo integral, con esa cultura de integridad, con esa identificación en función a valores, claramente colabora en esa generación de valor. ¿Sí? Hoy las compañías acrecientan las utilidades. Sí, obviamente, por la calidad de los productos y los servicios que prestan, pero todo lo que tiene que ver con la imagen pública, ¿sí?, con la percepción que tengan los consumidores, es clave, es clave. O sea, la generación de valor va por ese camino. Un programa de compliance va por ese camino. Un programa de compliance real, ¿no?, lo que estábamos hablando. Y el modelo Canvas, como antes me adelanté un poquito, es uno de los modelos que podemos utilizar. Fíjense que luego de segmentar a mi cliente, hablo de la propuesta de valor. La propuesta de valor que engloba esto, ¿sí? Engloba, el considerar a mi organización íntegra. Una cultura de integridad, procesos, estructuras, valores que eviten la realización de actos emparejados a la corrupción, ¿sí? Actos, delitos. Estos modelos, bueno, la mayoría o todos de ustedes lo conocerán, la utilidad que tiene es que me permite aplicar como si fuese un pequeño FODA en cada una de las partes. ¿Sí? Cuando yo analizo el segmento, la propuesta, las actividades clave, los socios, en cada una de las actividades, de las áreas del modelo Canvas, realizar una especie de FODA me permite encontrar allí, ¿no es cierto?, la riqueza de ese modelo. Y fíjense en que eso también va de la mano de un programa de compliance, de un programa de integridad. Cuando yo encuentro una amenaza, ¿sí?, recién hablábamos hace unos minutos de cuando veíamos aquí el mapa que nos daba transparencia. Bueno, aquí
Hablábamos de un contexto mundial de múltiples riesgos, ¿sí? En definitiva, ¿de qué estamos hablando? De amenazas. Si yo analizo estas amenazas en función a la corrupción en este caso, ¿sí? Estamos hablando de un programa de integridad, un programa de compliance, analizo esas amenazas en cada una de las áreas que incluye este modelo, el modelo Canvas, y luego miro hacia adentro, miro mis propias fortalezas y mis propias debilidades, voy a poder actuar en consecuencia, voy a poder generar esa estructura necesaria, tomar las decisiones necesarias, los procesos necesarios, o sea, en definitiva, si yo tengo una amenaza, pero cuando miro hacia adentro tengo fortaleza en relación a esa amenaza que encontré, ¿sí? En relación a interacciones con distintos sectores públicos, bueno, voy a poder defenderme. Y ahí entra de nuevo lo que hablábamos del escudo protector de ese programa de integridad. Me brinda una protección. Lo que veníamos visualmente es algo como lo que ven allí, ¿sí? Aplicar ese análisis en cada una de las áreas de ese modelo. Esa sería una forma de lo que hablábamos recién, priorizar modelos según el impacto de la propuesta de valor. Haciendo eso, lo que nos va a permitir allí es, en función a la estrategia que termine definiendo, definir ese conjunto de estructuras organizativas del que me hablaba el compliance, generar los procesos acordes, la tecnología acorde y sobre todo la gestión de talento de la que hablábamos. Fíjense en que esto es un análisis muy complejo. En realidad, si lo queremos hacer solos, si lo queremos hacer interdisciplinariamente, cada uno de nosotros aportará mayor o menor competencias, disciplinas, formas, conocimientos, expertise en cada una de esas áreas. Y de esa interdisciplinariedad, obviamente, va a surgir un modelo adecuado, un modelo de generación de valor, un programa de integridad en mi organización. Por lo general hay algunas fallas que nosotras vemos, aquí hablo en plural, porque bueno, esto lo vemos en el trabajo de consultoría que hago con mi socia, con Judith, algunas fallas que cometen normalmente las organizaciones al querer hacer estos análisis. Por ejemplo, celebrar largas reuniones, ¿sí? Tienen que ser concisas, planeadas, organizadas, con objetivos claros, breves, para poder mantener la comunicación, la motivación. En muchas organizaciones encontramos una falla en que la mayoría de las comunicaciones son por mail, y ahí no tengo feedback. Recuerden que, bueno, insisto, esto nosotros como profesionales de ciencias económicas lo sabemos. Es distinto transmitir que comunicar, que influir. Un mail me transmite, no me estoy comunicando. Necesito comunicarme, necesito escuchar al otro, necesito hacerlo partícipe. Muchas organizaciones dejan al lado, no le dan la importancia que requiere un liderazgo acorde. ¿Sí? Ser dueño, ser gerente no es ser líder. Yo necesito un líder, necesito alguien que influya, ¿sí? Alguien que me ayude a generar una cultura fuerte. Por lo tanto, una de las grandes fallas es obviar esta importancia. O espacios de trabajo incómodo a veces, ¿sí? Los lugares de encuentro, espacios no físicos, sino quizás por horarios, por días, por tiempo. Hay que intentar evitar la resistencia del otro, entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Algunos confunden el estar ahí sentado o aquí conectado con el estar comprometido. Ojo con esto. La gente que yo elija para hacer este análisis, para trabajar conmigo, para generar estas estructuras, para ver cómo implementarlo, cómo capacitar, no tienen que estar presentes, tienen que estar comprometidos, que es distinto. Y una de las claves es lo que hablamos, bueno, todos nosotros cuando hablamos de innovación, ¿sí? Cuando nosotros queremos implementar mejoras, queremos hacer estos análisis, fomentar procesos que prevengan actos, delitos, no hace falta ser genios. Digamos, acá no necesitamos dones creativos, necesitamos
innovar. Necesitamos seguir haciendo lo mismo, lo que nuestra organización produzca, venda, el servicio que preste, pero de distintas formas, de una forma que nos asegure prevenirnos, protegernos de determinado riesgo. Y aquí hago de nuevo un paralelo, ¿sí? Como hacíamos antes en relación al carácter, el comportamiento, la cultura de la organización. Aquí, como ustedes me escucharon en estos minutos que compartimos, yo estoy hablando de integridad, ¿sí? De cultura de integridad. Si nosotros lo pensamos en nosotros, en una persona, cuando hablamos de integridad, hablamos de decirnos la verdad a nosotros mismos, de no mentirnos a nosotros mismos. Entonces, una cultura de integridad de una organización es eso, es no mentirse, es no ir a la cosmética, es no ir al papel, es tener el convencimiento de la cúpula de esas organizaciones y de allí para abajo pensar en las interacciones, hacer el código de ética, capacitar a su gente. Ahora sí, voy a hablar de honestidad, el decir la verdad a los demás, voy a tener en cuenta la honestidad cuando elija a mi equipo de trabajo. ¿Sí? Las personas sí, necesito que sean honestas. Mi equipo de trabajo sí, necesito que me diga la verdad, que si veo un riesgo que yo no lo veo, me lo diga, que sea transparente, que si piensa algo distinto a lo que determinada persona o el líder o la organización en sí hace, lo demuestre, lo diga. Pero insisto, la cultura de integridad tiene que ver con eso, con que la propia organización se diga la verdad. La organización es la responsable. Nuestra ley hace penalmente responsable a nuestra organización. Entonces, trabajemos en función a eso, a promover valores de integridad, de transparencia dentro de la organización que fortalezca justamente ambas cosas, ¿sí? Cumplir con los objetivos, cumplir con la misión, con la visión que tenga esa organización, pero también, si nosotros vamos a las primeras diapositivas, que hablábamos de qué significaba el compliance, era cumplir con, bueno, también cumplamos con todo aquello que promueva, ¿sí? Prevenir, o en su caso detectar y corregir, delitos de corrupción. Si nosotros intentamos con todo esto que estuvimos hablando, algunas cuestiones más propias de una profesión que de otra, claramente lo que vemos es que trabajando en conjunto y hablando de un programa de compliance efectivo, lo que vamos a encontrar en ese programa de compliance y la respuesta en por qué es necesario en mi organización, es porque ese programa de compliance va a ser un impulsor de valor hacia afuera y hacia adentro de la organización. Al menos yo, Judith, y bueno, con la idea que tuvimos de compartir esto, estamos convencidas de esto, que es un impulsor de valor. Bien, quiero dejar de ser un monólogo, a ver qué opinan mis colegas de distintas profesiones, si tienen dudas, preguntas, si pensaron que algo de lo que mencioné no es así, si vivenciaron algo de esto en alguna de sus organizaciones. No sé, escucho, comparto. Quiero escucharlos. ¿Qué opinan? Más una pregunta. Dale. ¿Es recomendable que haya una figura del compliance officer, lo que se llama, o este líder que vos nombrás tendría que estar dentro de algún área que hoy ya conocemos en un organigrama? El compliance officer debe existir, o sea, en esto, para que estemos todos... A lo que voy, si dentro de un organigrama tendría que ser una persona independiente de otras áreas, como por ejemplo, no sé, un área de legales, recursos humanos, o podría formar parte de un departamento o área que ya existe, si es un requisito. No, como requisito no, que sea interno o externo no. Corregime yo si estoy equivocada en lo que estoy mencionando, pero no, o sea, aquí la importancia de que exista esta figura, ¿sí? Que aquí, bueno, yo busqué esta slide, es lo que aquí figura como responsable interno, ¿sí? Es porque va a ser la persona a la cual
nos vamos a dirigir, ¿sí? Cuando tengo una duda de cómo actuar, cuando vea a un compañero que está, desde mi punto de vista, actuando mal, cuando necesite saber cómo hacer algo, o sea, va a ser mi referente dentro de esa organización. No hay un requisito en función a eso. Sí, aquí es importante cómo se capacita esa persona, ¿sí? Esté en el rol que esté ocupando. Lo importante es la capacitación que ella tenga, porque va a ser el referente ante cualquiera de estos ejemplos que estaba hablando. Sí, ¿puedo compartir algo más? A tu aporte, María Laura, muy buena la Sí, presentación. un placer. Sí. Bueno, gracias. Sí, bien, como vos decías, no hay ningún requisito, por lo menos por ahora, de manera legal, digamos, que tenga que tener una determinada condición. Sí me parece que importante como profesionales de ciencias económicas, ya sea de administración, de contador público, de lo que fuera, de impulsar que este rol también lo puede ejercer el profesional de ciencias económicas. Porque como el de compliance, y como bien comentabas al comienzo de la presentación, una traducción en inglés de cumplimiento, y tradicionalmente empezó así por una cuestión legal y que siempre es bienvenido y es un motor, digamos, para llevarlo adelante, la realidad es que ya va una cuestión más de cultural, de gestión, y ahí es donde nosotros tenemos un rol mucho más, obviamente, mejor preparados que a lo mejor que otros colegas, particularmente los de Derecho. Porque lamentablemente en las búsquedas, que si uno ve en LinkedIn, que aparecen muchas o como en otras tanto, muchas veces se hace si hay una visión exclusivamente del cumplimiento de lo legal, obviamente van a ir a un profesional del derecho. Pero ya se ve como una cuestión de administración, de cultural, de auditoría, de gestión, digamos, más vinculada al negocio, ahí nosotros tenemos que tener un rol más preponderante. Más allá que muchas veces, sobre todo, bueno, compañías más grandes que le dan importancia, bueno, tiene una función específicamente oficial de cumplimiento, compliance officer, pero bueno, también la realidad es que muchas veces depende de legales o está sumada una tarea más dentro del área de legales que es como generalmente está. Pero bueno, es un tema importante. De hecho, hay muchas, no normativas, pero sí de recomendaciones de documentos internacionales y otras cuestiones, no solamente valorar ese perfil, sino también analizar cómo está remunerado y de quién depende, digamos, dentro del organigrama, que eso sabe mucho más que yo, para entender, digamos, qué importancia tiene esa función dentro, digamos, de la organización. Si es un coordinador, un jefe, un analista que depende de la gerencia de legales, es una cosa, y otra cosa que sería lo ideal, ese compliance officer directamente dependa, digamos, de la máxima autoridad de la organización, y también muchas veces se evalúa, bueno, cuánto gana esa persona para saber si realmente es una posición jerarquizada, si tiene presupuesto. Entonces, bueno, son todas esas cuestiones que uno debería, digamos, creo yo, en nuestra profesión luchar, obviamente dependiendo del tamaño de la organización, etcétera. A ver si una pyme, una empresa muy chiquita, obviamente no va a adquirir una función así específica, pero digamos, es un tema, digamos, a analizar muy interesante. Gracias, Ariel. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso ahora escuchándolos, pensaba que quizás, aunque la ley no lo mencione, el único impedimento puede ser que según el rol allí haya algún conflicto de intereses por la actividad que lleva a cabo. No encuentro alguna otra cuestión que considerar. No, totalmente de acuerdo, Ariel. Gracias. Perfecto, y también relacionado a lo que decía Ariel, siempre está el dicho que si te dicen que están dándole bolilla a un tema, tienes que fijarte qué recursos están destinando a ese tema. Si no están destinando recursos, ni humanos, ni recursos económicos, es porque realmente es un marketing que están haciendo y realmente la organización no le está poniendo interés. Entonces creo que también eso es importante. Y y un otra poco cosa, de la sí. mano de lo que dice Mariana, tiene que ver, o sea, el hecho de la inversión, eso, bueno, puede diferir en cuanto al punto de vista del evaluador, ¿no? O de la empresa cuando lo hace. Nosotros siempre, en general, en las consultorías, lo que se parte y desde la concepción que tenemos del programa de compliance, se parte desde que es una inversión para la compañía, o sea, para la empresa, o sea, que no es un costo. Pero más allá de la connotación, porque una misma partida
tiene una connotación positiva cuando uno lo concibe como inversión, porque te da proyección a la empresa y te asocia a la idea de crecimiento, versus una connotación negativa que por ahí podría reducirse en un costo. El valor o la evaluación monetaria, es decir, el monto invertido, gastado, el conjunto de los recursos, como dice Mariana, es un factor determinante al momento de demostrar la eficacia, el funcionamiento y la adecuación de un programa de integridad ante un conflicto legal. O sea, es un tema que es observado por la justicia en el momento de cuando hay una causa penal por un delito de corrupción. La empresa que tenía su programa y que tiene que salir a demostrarle ante el fiscal y a los jueces que efectivamente contaba con un escudo de protección, que en realidad fue el ilícito se perpetró, pero que no era en virtud de una inexistencia de medidas de control, sino que hubo justamente un atravesamiento de esas medidas de control, una violación de este sistema de control interno funcionando. El factor de los volúmenes de dinero o la significatividad del dinero en relación, y ahí engancha un poco con lo que decía María Laura también de el programa adecuado. Siempre al volumen, a la dimensión, al tamaño que tiene esta empresa. No es lo mismo, obviamente, la inversión que se le hubiese exigido a una pequeña pyme, en todos los sentidos, tanto en la complejidad de los recursos humanos involucrados, la estructura organizativa, la posibilidad de que la función quede subsumida en algún otro rol ya existente, puesto que sus características, sus propias estructuras organizativas así lo requerían, y termina resultando acorde versus a una compañía mediana, a una gran compañía. Ahí obviamente se le exige justamente una mayor inversión a nivel económico. Es decir, no puede valer, o no puede haberse invertido 2,50 pesos en una gran compañía en un programa de compliance. O sea, se puede hacer, pero a la hora de demostrar su eficacia, su existencia y su adecuación frente a la ley, lo van a rechazar y no le va a jugar a favor, sino en contra, ¿no? O sea, yo creo que son conceptos todos interrelacionados. Por eso es tan amplio, es tan rico el universo del compliance, por eso hay tanto para hacer, y vuelvo a ratificar lo que mencionaba Ariel, o sea, quedar subsumido solamente a un universo circunscripto a lo legal, termina resultando muy insuficiente, inclusive desde la gestión. O sea, resulta insuficiente. La interdisciplinariedad creo que en este caso es fundamental. Tal cual, tal cual. Y también buscar hacer respetar nuestros espacios, ¿no? En este caso, bueno, es con los profesionales de la ley, en otros casos es con ingenieros, hacernos valer, hacer conocer que existe un abordaje que debemos hacer juntos. Y creo que este tipo de actividades aquí, en otros ámbitos, llevarlo con nuestra voz es primordial, escuchar otra mirada. A mí muchas veces me pasa cuando escucho, bueno, a algunos de ustedes, contadores, a Judith y demás, hablar de determinados temas, y bueno, lo mismo pasa en forma inversa, que uno dice, pero la pucha, si lo hubiese preguntado antes, si hubiésemos trabajado juntas, qué rico hubiera sido si hubiésemos relacionado esta temática. Bueno, aquí pasa eso, es muy amplio, realmente es un modelo que debemos de tomar integral. Entonces sí, claramente, hablar de un solo factor o de lo que tiene que ver con la ley, nos deja miope. No, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Laura, levantó la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy contadora y me desempeño en el área de procesos de un banco. Le quería consultar si habían visto programas de integridad de entidades financieras y comentarles un poco nuestra experiencia, que digamos, un poco por esto de ser interdisciplinarios y de empezar a abordar el tema, nuestros departamentos jurídicos interpretan que la ley aborda solamente a las entidades, a las empresas privadas, digamos, por decirlo de alguna manera, y que para las entidades financieras, como estamos nosotros todos sujetos al esquema de
la ley de entidades financieras y toda la normativa del Banco Central y las otras entidades que nos rigen, esto hoy por hoy sería una buena práctica. No tanto, digamos, una ley que nos abarca directamente. ¿Han tenido ustedes oportunidad de analizar el esquema de cumplimiento de una entidad financiera? No en particular, Lorena. De todas maneras, o sea, entendemos, o por lo menos yo había entendido, o suponía, que mecanismos de prevención para evitar la corrupción subsumidos en algún otro tipo de sistema o programa de cumplimiento regulatorio que quizás no responda directamente a la ley 27401, entendemos, o por lo menos suponía que deberían de tener, quizás como parte integrante de medidas que forman parte de otro programa de cumplimiento regulatorio que sí les aplica y los convoca. Sí, serían lineamientos de buen gobierno organizacional o societario para nosotros. Pero no se ve con el enfoque de que nos pueden llevar, digamos, a juicio. Y sí se trata todo el tema, porque en realidad las entidades financieras están súper reguladas, entonces están muy expuestas a todo lo que sea reputacionalmente o a sufrir penalidades. Desde ese punto de vista, tienen que tener su esquema de compliance formado exactamente como ustedes lo describieron. Perfecta digamos, la presentación y el enfoque. Pero lo ven más todavía como una buena práctica y no tanto como algo que legalmente es obligatorio. Sí. En realidad, perdón. Sí, en realidad sí puede ser penalizada por la ley penal de personerías jurídicas. Y el programa de integridad, en base a esa ley, no es que te obliga a tener el programa de integridad en sí, sino que te lo recomienda como atenuante o para recibir determinados beneficios. No sé si se entiende. Entonces, en realidad, específicamente vinculado al compliance, sí le podría, digamos, ser impactado, más allá de la normativa específicamente del sector, específicamente por esta ley, la 27.401 de ley de personalidad jurídica, de hecho que también abarca sociedades, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, empresas con participación estatal, y bueno, y más. A eso iba un poquito mi pregunta, porque la interpretación que han hecho en nuestra entidad es que como somos de la órbita pública, además, es como que interpreta nuestro departamento jurídico, no quiere decir que estén en lo cierto, ¿no? Que no estarían alcanzados por esta ley particularmente, pero que sí, obviamente, por los lineamientos de buen gobierno que exigirían algo similar. Sí, no, bueno, en realidad las personas, bueno, no soy especialista en derecho, ¿no? Y seguramente habrán hecho un análisis más profundo, pero las personas jurídicas, hasta que tienen, hasta no solamente la estatal, que tiene una participación estatal, están alcanzadas claramente. No he visto, no recuerdo ahora de otras entidades financieras, pero por ejemplo, Trenes Argentinos, por ejemplo, que es una sociedad del Estado argentino, bueno, tiene un plan de integridad muy interesante y muy desarrollado, por ejemplo, que de hecho tiene algunas distinciones, etcétera. O sea que hay determinadas empresas públicas, bueno, no sé si estaba hablando del Banco Municipal, pero determinadas empresas públicas, digamos, que tienen desarrollado su programa de integridad y eso, y bueno, y lo ven como un riesgo, pero bueno. No, como riesgo desde ya, y la gestión se encara justamente desde ese lado, como gestión de riesgo. Y como ya los bancos tenemos muy regulado lo que es la gestión de riesgo en sí, este es uno más, y generalmente el compliance officer es alguien que tiene ese enfoque de riesgos, puede ser abogado, puede ser contador, pero trabaja y gestiona en base a esa metodología de riesgos. Y obviamente no hay que confundir el rol del compliance officer con el líder, porque el liderazgo tiene que estar bien alto en la organización y tiene que estar el directorio, que es el que tiene que liderar todo esto. Amén de que tenga una estructura y política que le permita delegar después la gestión, ¿no? Sí, más allá de, digamos, del encuadre normativo específico, en el caso de un banco, o sea, y en virtud de esto que nos describes y tan amablemente nos comenta Lorena, en realidad, dentro del enfoque de gestión de riesgos, o sea, están contemplados y están mitigados seguramente los delitos de corrupción, con lo cual, o sea, de suscitarse, porque acá el problema o el inconveniente surge en la medida cuando aparecen incidentes. Mientras no pasa nada,
todo funciona de perlas, el problema está qué hacemos cuando aparece el incidente. O sea, yo entiendo que bajo el marco normativo X al cual responda la organización, de acuerdo al régimen legal que le es aplicable, tendría, a partir de haber instrumentado políticas y procedimientos que seguramente en ese monitoreo o en esta evaluación o mapeo de riesgos han surgido, y en la medida en que estén contemplados, o sea, cuenta con recursos como para enfrentarse a una fiscalía frente a un juez y poder llevar adelante una defensa adecuada, si es que efectivamente sus mecanismos dentro de lo que es la mitigación de los riesgos de corrupción estaban diseñados y estaban activos, ¿no? Entiendo. Coincido. Debe ser así, Lorena, seguramente. De todas maneras, seguramente que un penalista, bien especialista en delitos penales económicos, quizás hasta podría llegar a sacarle mucho más jugo y traernos una respuesta mucho más ilustrada de todo esto, ¿no? Pero a prima facie yo interpreto que posee mecanismos o respuestas acordes para enfrentarse a un incidente. Tal cual, tal cual. Bien, ¿el resto qué opina? ¿Cómo ve el tema en sus organizaciones? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? Se me había cortado un poquito, gracias, agradezco. No, por favor, Laura, vos, por compartirlo. Sí, bueno, yo simplemente quería agregar que, siguiendo con la parte legal, como en el grupo de la empresa que yo trabajo también hay una aseguradora, entiendo que los organismos de control realmente lo tomaron como obligatorio, por eso me sorprendió lo que comentaban recién de los bancos. Yo di por sentado que el Banco Central, entre todas las cosas que les impone a los bancos, les imponía también tener esto. Yo entiendo que en el muy corto plazo, para hacer trámites con el Estado, por ejemplo, si uno quiere entrar en una licitación, se les va a exigir a los que quieran participar tener estos programas de cumplimiento. Y desde mi punto de vista como auditor interno, la verdad que me gustó mucho el enfoque que le diste, María Laura, de esto de relacionar el análisis FODA, porque también esto, no hay ninguna duda que esto funciona únicamente con el compromiso de arriba para abajo, es muy difícil hacerlo al revés, y si uno llega como un argumento, lleva como argumento lo que vos decías, no es solamente asegurarme de no cumplir de cumplir la ley, sino también los procedimientos internos, y eso redunda en una ventaja para la empresa. Entonces no es un costo, sino es esquivar justamente el costo de la informalidad. El costo de la informalidad, vos lo calculaste en un 10%, por ahí en el Instituto de Auditores Internos hablan de más o de menos, pero sí que resulta ser importante, ¿no? Y si lo pensamos como un componente de los riesgos países de todo el mundo, por supuesto que en función, tomando como bueno el mapa que vos presentaste, el componente de riesgo de corrupción que tenés en Canadá y que tenés que calcular en tus costos cuando vos querés hacer un negocio con los canadienses es necesariamente menor al que tomaría para negociar en la Argentina. Entonces, ante igualdad de otras condiciones, podría dejar afuera a la Argentina de un negocio que vos preferís por la diferencia de ganancia que te va a generar ese sobrecosto, hacerlo en Canadá. Estoy poniendo un ejemplo así nomás, pero lo que quiero decir es que redunda en beneficios para la empresa, no es un costo. Y ese enfoque que le diste me gustó mucho justamente porque yo soy auditor interno. Así que, bueno, nada, eso quería decir. Muchas gracias, muchas gracias. De eso se trata, de sumar todos. Por eso me gusta siempre al final escucharlos y escuchar las experiencias, seguir sumando, ¿no? Relacionando lo que cada uno pueda aportar.
Gracias, Hernán. Bien. Perdón, quiero agregar algo que me olvidé, Sí. más vinculado a lo que vos dijiste al principio. Yo tuve la suerte, en una de las empresas que trabajé, de formar parte del área de calidad. Ajá. Y era el área calidad porque en la visión del gerente general de esa empresa, todas las áreas de control de la empresa, es decir, calidad de producto, laboratorio, seguridad, higiene y medio ambiente, portería y vigilancia y auditoría interna, tenía que estar dentro de una superestructura. Entonces nos pusimos de acuerdo de compatibilizar los cronogramas. Entonces cuando íbamos a una determinada área, por ejemplo un área industrial, íbamos todos juntos. Entonces el de seguridad veía lo de él, viste, qué sé yo, que estuvieran marcadas las líneas peatonales, que los matafuegos estuvieran cargados, qué sé yo. De seguridad y higiene, el de medio ambiente se fijaba, bueno, disposición de los residuos, cómo se evitaba que la contaminación del producto. Yo me fijaba si, bueno, no sé, si los permisos de, bueno, también eso lo hacía de seguridad, ¿no? El tema de los permisos de trabajo de la gente que estaba en el área, pero yo me fijaba si había control de inventario, si los registros de mantenimiento para asegurar que las máquinas, es decir, cada uno aportaba lo suyo y hacíamos después un informe del tipo, esos informes que se llaman tipo telaraña. Entonces vos podías estar muy bien conmigo, pero muy mal con seguridad, y entonces, bueno, el informe abarcaba todos los aspectos de los que habíamos ido ahí, y la verdad que era muy, muy enriquecedor. Y de hecho, cuando alguno no podía venir, le encargaba su tarea a otro. Entonces yo ahí aprendí cosas de seguridad, cosas de medio ambiente, porque un poco uno aprende de todos, ¿no? Puntualmente vos que tenés que ser la suerte de ser licenciada en administración, cuando yo he tenido que tomar gente para auditoría interna, muchas veces me preguntan, ¿tiene que ser contador? Y yo siempre le digo, mira, en el fondo creo que me conviene más un LAE o un industrial, porque ellos tienen una noción más global de la empresa que los contadores. Entonces, bueno, así fue que la última persona que tuve que contratar era LAE, así que bueno, eso quería agregar, la importancia de la interdisciplina en esto del cumplimiento. Bueno, gracias por compartirlo. Qué ejemplo, totalmente enriquecedor y claro en virtud de lo que veníamos hablando. Y también pensaba en esto de plantear el compliance como inversión, no como costo. Actividades como esta, donde todos juntos van, digamos, si hay que viajar a una localidad, es un solo viaje. O sea, cómo disminuye también costos el trabajar mancomunadamente. Gracias. Bien. Mariana, Judith, ustedes, presidentas, coordinadoras, dirán cómo quieren que transcurramos el cierre. Bueno, no sé, por mi parte, si no hay más preguntas, realmente, en principio, bueno, agradecer el espacio, Mariana, a los chicos, a Valeria, a Fabián, a todos los que forman parte de esta comisión de licenciados en administración. Los encuentros conjuntos son mucho más entretenidos y más ricos y nutridos que cuando se hacen únicamente en forma individual. Este era un tema que nosotros, o sea, lo estamos viendo, o sea, todo el tiempo. Es muy positivo el trabajar cuando sale un caso o hay que abordar un programa de cumplimiento, ya sea de corrupción o con otras finalidades, el trabajar en forma interdisciplinariamente desde el principio y concebir a la tarea de esta manera, o sea, es buenísimo, o sea, ayuda, suma todo el tiempo, retroalimenta, y bueno, y esta experiencia y este enfoque, este entendimiento, la idea era poder compartírselos a ustedes para que, bueno, para que también se noticien, sepan, formen parte, estén atentos de estas nuevas formas de trabajar y que, bueno, y que se están dando realmente en la realidad. Y que, por sobre todas las cosas, lo único que hace es sumar y sumar todo el tiempo. La mirada interdisciplinaria en este momento de cómo están
o cómo se están desempeñando, o sea, el contexto en el cual se ejercen las actividades económicas de las organizaciones, o sea, contar con una mirada enriquecida por lo interdisciplinar, realmente es muy positivo para la organización y para nosotros trabajando, porque los equipos son divertidos, son alegres, se ocurren cosas, son ocurrentes, o sea, se hace mucho más llevadero, ¿no? Así que bueno, apostemos a esto, ser cada día más interdisciplinarios y animarnos a abordar estos espacios que en la mayor parte, por lo menos hasta el momento, es necesario que hagamos el movimiento porque están bastante ocupados por los profesionales de las leyes. Y nosotros tenemos que salir a decir presente porque tenemos con qué. Hay mucho talento y muchas buenas soluciones para brindar a las organizaciones desde nuestra parte en estos casos. Tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, Mari. bueno. Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, no, las quería felicitar, te quería felicitar, Laura, y bueno, a Judith, que la nombraste en muchas oportunidades, bueno, y hoy tengo el gusto de conocerlas. Me interesó el tema, por eso quise estar presente, porque viste que yo, bueno, estoy siempre así con organizaciones, y es, siempre aporta, que estoy totalmente de acuerdo en la mirada interdisciplinaria que marcaron, y de todo lo que dijiste, de tus lindas exposiciones y tus filminas que siempre son muy atrayentes. Quiero marcar que donde lo que más no sé si me impactó, pero el mayor problema que uno encuentra en las organizaciones es lo que vos dijiste, como la falta de compromiso, o sea, el hecho de estar presente pero no comprometido. Y ahí creo que es donde arranca toda la problemática en las organizaciones. O sea, creo que ahí es un poco, por lo menos yo lo siento así desde mi experiencia, desde la participación en las organizaciones que tengo. Me parece que lo más difícil y lo que por ahí nuestros clientes nos demandan es la falta de compromiso, bueno, y que en esto se traduce en el no cumplimiento de las normas, y, bueno, y que todo eso complica la gestión. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención, porque uno lo vive, viste, a diario. Y el tema, bueno, por eso cuando vi dentro de los mails esta invitación a este tema me pareció interesante. Otra de las cosas que también dijiste y me parece que uno comete a diario es el tema de eso, de transmitir y no comunicar. Entonces enviamos mail o cataratas de mails y realmente no tenemos ni el retorno de ese dato, de esa información que terminamos no comunicando, o no logrando el compromiso, o no saber si realmente llegamos a la otra persona. Eso también me parece que fue otro de los errores, como vos bien marcaste, que es algo que uno lo ve a diario, que lo padecemos, no sé si es esa la palabra, pero bueno, muchos de todos esos ejemplos son los que que pusiste en palabras una realidad que uno vive, ¿no? Así que bueno, les quiero agradecer a todos los miembros, no sé quiénes son los que participan o cómo es, pero bueno, yo cuando vi que vos fueras la expositora, bueno, ahí me decidí más todavía a estar presente. Bueno, muchas gracias, Graciela, por tus palabras, y por demás de valioso. Graciela, bueno, quien no la conoce, ella trabaja en diversas actividades, o sea que esta mirada que ella puede dar es en distintas actividades económicas, me refiero, ¿no? Es así, hay problemas que lo vamos llevando a todas nuestras organizaciones, pero creo que la falencia está bueno, también en lo que planteaba recién Judith, Mariana, las chicas cuando dieron el inicio, la falta de esta mirada interdisciplinaria. Porque hay alertas que si trabajáramos mancomunadamente, si no lo hace uno desde su propia expertise y de sus propias competencias, lo puede hacer el otro. Y ahí está lo que muchas veces hablamos del sumar-sumar, ¿no? O del ganar-ganar. Pero bueno, gracias, Graciela.
Hernán, no sé si querías hablar, no te quiero dejar sin dar la palabra, me pareció que en algún momento querías volver a hablar. Estás muteado. Está el micrófono silenciado. Bueno, no sé si querés, Mari, dar unas palabras mientras Hernán ve eso. Fíjate, si no, nos escribís por el chat. Sí, si no, escribinos. Sí, un poco justo lo que iba a recalcar es lo último que nombraste, María Laura, el tema de darnos a conocer también, dar a conocer de lo que somos capaces de hacer, y yo creo que estos espacios también nos sirve, por lo menos en casa, en casa me refiero al consejo, conocer lo que hace cada uno de los profesionales. En este caso creo que hay contadores y licenciados, pero si hubiera otra profesión también, creo que es bienvenida y que también sería de gran aporte a este conjunto, a este procedimiento, de esta estructura organizativa que planteaba María Laura. O sea que creo importante también, si bien soy repetitiva en esto del trabajo interdisciplinario, pero más importante que nosotros demos a conocer desde nuestro trabajo, no solamente diciéndolo, sino demostrando que podemos, que trabajamos bien en conjunto, en estos espacios y afuera también. Porque muchas veces pasa que también un profesional que hace algo bien en una organización nos abre camino a todo el resto. Porque dicen, mira, tal profesional trabajó con tal y anduvo re bien, tengámoslo en cuenta para otras cosas, ya sea que sea un trabajo como consultor o un trabajo dentro de la organización. Por eso creo que es importante estos espacios, te agradezco muchísimo, creo por lo menos yo de mi parte aprendí un montón también que no conocía de este tema, me gustó mucho el enfoque que le dieron. Digo que le dieron porque también Judith, bueno, y el resto hicieron sus aportes, que siempre es bienvenido y ayuda también compartir las experiencias que tiene cada uno en el tema, y está bueno también que tengamos de distintos tipos de industria, como Laura también que comentaba, Laura Lorena, que comentaba de otra organización. No mucho más para agregar, en la organización de trabajo todavía es un proyecto. Entiendo que va a ser un equipo interdisciplinario dentro de administración y planeamiento, pero bueno, todavía es un proyecto que hasta que no vea los recursos no sabemos cuánto interés tiene para seguir avanzando, pero es un tema que está en cartera, que ya es un montón, es un gran avance. Así que bueno, María Laura, te quiero agradecer por, la verdad que muy clara siempre con tus conceptos, tus diapositivas, siempre muy claro todos los conceptos, los ejemplos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias Judith y gracias también a todos los que forman parte de la comisión de licenciados, de compliance y los invitados, los que se sumaron específicamente para esta reunión. Así que bueno, tenemos un desafío también para ambas profesiones. Tal cual. Bueno, y yo también para seguir repitiendo encuentros combinados, porque sale lindo, sobre este tema y sobre otros, sobre lo que quieran. Bueno, yo para cerrar, agradecer a Judith la iniciativa de que los licenciados nos sumemos al grupo con esta presentación, a Mariana y a Valeria como presidente y vice de la Comisión de Licenciados por todo el trabajo que están haciendo, digamos, esto que decía Mariana recién, predicar con el ejemplo, bueno, estamos trabajando muchísimo con todas las comisiones, o sea que esta cuestión del trabajo interdisciplinario lo están llevando a la práctica, así que agradecerles como presidente y vice actuales de nuestra comisión. Y bueno, gracias a todos los presentes, gracias por la participación, a mí realmente me hace muy feliz eso, saber que un granito de arena pude aportar, que algo se lleva, que al menos algo se pensó, algo se relacionó, así que bueno, agradecida,
y bueno, abierta, como decía Yu, a otras oportunidades. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, buenas noches. Por último, gracias Chau, chau. a mi equipete, a mi grupo de trabajo, que estuvieron todos, vinieron todos y nos acompañaron, y gracias a María Laura vos por brindarte para todos nosotros. Gracias María Rosa, gracias Valeria y todos los chicos. Bueno, Nos vemos. Hasta la buenas próxima. noches. Entonces. Chau, chau. Chao, chao. Gracias.